La Roma imperial. Una ciudad moderna en un mundo antiguo. Contaba con un estadio para 50.000 personas. Agua potable para 1 millón. Mientras sus contemporáneos vivían en chozas de barro, los romanos levantaban edificios de apartamentos. Y el Panteón, la cúpula perfecta. Todo sin la sofisticada tecnología actual. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo lo hicieron? Nosotros sí. Eso pesa casi 2.400 kilos. ¿Creéis que se puede levantar entre 3 personas? Hemos reunido a un equipo de expertos cuyo trabajo consiste en buscar soluciones a desafíos arquitectónicos. Van a imaginar, recrear y entender cómo los antiguos romanos construyeron lo imposible. Construir lo imposible. Roma, segunda parte. Esta no es labor para arqueólogos convencionales. Nuestro equipo se pondrá en la piel de los hombres que construyeron Roma. Steve Burrows es un ingeniero estructural de renombre internacional. Él está detrás de algunos de los grandes monumentos contemporáneos, como la obra central de los Juegos Olímpicos de Pekín. Al igual que el nido de pájaro es un icono de los Juegos Olímpicos de Pekín, este estadio era un icono de Roma. Y lo que quiero hacer es meterme bajo su piel. Melinda Harwig, especialista en el mundo clásico, es la guía de Steve en Roma. Charlie Laxton, diseñador arquitectónico, se encargará de analizarlo desde una perspectiva de conjunto, decodificando las construcciones a partir de mapas y planos. Mientras tanto, a 8.000 kilómetros de distancia, en la Universidad de Luisiana, en Lafayette, el profesor Chris Carroll ha montado un laboratorio de campo. Él y su equipo de construcción lo pondrán todo en práctica. Lo construyeron hace 2000 años y sigue en pie. Es impresionante. Las termas de Caracalla. Son una de las edificaciones más grandes y complejas de la ciudad de Roma. Cubrían una superficie de unos 100.000 metros cuadrados y podían ser utilizadas por unas 10.000 personas a la vez. Formaban parte de la cultura de Roma. Hay que pensar que las termas eran una especie de spa donde la gente quedaba, se veía, hacía negocios. Había gimnasios, también galerías de arte e incluso un burdel. Pero la actividad central era el ritual del baño, que era para lo que se construyeron. Atraviesas todo el complejo exterior y llegas a la zona principal de las termas. La primera estancia es el frigidarium. Es una sala fría donde hay piscinas de agua fría en las que puedes meterte y lavarte. Si sigues avanzando, llegas al tepidarium, donde hay agua templada. Allí el cuerpo va entrando poco a poco en calor. Y por último está el caldarium, que es el auténtico corazón, el centro de este inmenso complejo. La sala contaba con 6 tubos huecos calientes de terracota. El techo abovedado alcanzaba los 33 metros de altura, y toda la zona se mantenía a una temperatura de 38 grados centígrados. Mantener en funcionamiento un complejo de estas dimensiones a base de agua y calor entraña grandes dificultades para un ingeniero, tanto entonces como ahora. La auténtica dificultad para quien diseñó este edificio es la gran complejidad técnica. Muchas de las cosas que tienes que meter aquí no se deben ver. Por eso las pusieron bajo tierra. El complejo utilizaba 19.000 metros cúbicos de agua al día. Y los 19.000 tenían que entrar y salir sin molestar a los usuarios de las termas. Justo encima de nosotros está el suelo de los baños. Y bajo mis pies se encuentra el sistema de drenaje, que es un nivel adicional de túneles que transportaban las aguas residuales de los baños. De hecho, lo que se ve aquí en los muros, estos huecos en los ladrillos, servían para dar acceso a los túneles al personal de mantenimiento. Así que vemos que los baños tienen un inmenso laberinto subterráneo oculto a los ojos de los usuarios. Una gran obra de ingeniería de kilómetros y kilómetros bajo este increíble complejo. Los baños no eran solo piscinas de agua fría. Había piscinas de agua caliente y saunas, lo que requería un abastecimiento continuo de agua y aire caliente. Bajo los baños se extiende una vasta red de túneles. Las venas y arterias del complejo.
abastecidas con el sudor y la sangre de cientos de esclavos. Esto es un buen ejemplo de uno de los hornos. La fuente de energía era madera, probablemente unas 10 toneladas diarias. Cuando estábamos arriba lo he llamado sala de máquinas, pero es mucho más. Es un complejo sistema de ingeniería situado bajo las termas de Caracalla. En este pasadizo donde nos encontramos había hornos a ambos lados, que estaban siempre encendidos, echando humo y generando calor desde esta enorme hoguera. Sobre la plataforma ardía una enorme hoguera de leña. Una de las 50 que había en esta central térmica subterránea. Las hogueras calentaban grandes volúmenes de agua y aire y no se apagaban nunca. Cada objeto, y sobre todo, cada edificio, tiene un área de impacto, es decir, la zona geográfica de donde se obtienen los materiales primero para construirlo y más adelante para gestionarlo. Las termas utilizaban 10 toneladas de leña al día, es decir, 3.650 toneladas de leña al año. Para un suministro tan elevado, necesitaba una red de distribución que cubría todo el imperio. Desde todos estos lejanos lugares se mandaban los materiales hasta aquí, a Roma. Y a mí lo que me resulta especialmente increíble es que esa red y el flujo continuo de materiales funcionó de manera ininterrumpida durante 400 años. Supongo que es un poco como la cadena de montaje en una fábrica de coches. Las piezas llegan de muy lejos y se juntan en un solo lugar, al que tienen que llegar justo a tiempo para que el sistema funcione. Todas las decisiones de los ingenieros respondían a este ambicioso plan casi militar. Las construyeron en 6 años. Solo construir la zona subterránea les llevó 3 años. Pero la construyeron con ladrillo, no tuvieron que tallar la piedra. Eso les permitió utilizar mano de obra no cualificada, un número altísimo de trabajadores, miles de albañiles, y construir sin verse en la necesidad de izar pesados bloques de piedra. Y esa es otra de las maravillas de Roma, organizar toda esa mano de obra para traer la gran cantidad de material que necesitaban. En la construcción de esta sala de máquinas utilizaron varios millones de ladrillos. Las altas temperaturas aquí generadas debían trasladarse 8 metros más arriba para calentar las termas. Pero el aire caliente estaba cargado de suciedad y hollín. El problema era, pues, transferir el calor limpio, sin suciedad. Esto es un hipocausto y funciona de la siguiente manera. Este espacio sobre el suelo es la zona que se calienta. El aire pasa bajo el suelo y transmite el calor a través de esta losa de hormigón de gran grosor. El motivo de este grosor es que tenga una alta masa térmica, lo que significa que tarda un rato en calentarse, pero una vez caliente retiene el calor durante mucho tiempo. Un hipocausto es un sistema de calefacción por suelo. El aire caliente del horno se difunde y llena todo el espacio del subsuelo. La losa de hormigón se calienta e irradia el calor hacia el espacio superior. Y los romanos encontraron otra forma de utilizar este aire caliente. Una vez que el aire ha pasado bajo el suelo, asciende por dentro de las paredes y por fin sale por las chimeneas del tejado. Para ello pasa por las tuberías de terracota que hay por dentro de las paredes, que actúan como radiadores y calientan el interior de esta zona. Así se consigue que todo el aire procedente de los hornos se utilice para calentar estos espacios sin que nadie tenga que estar en contacto con él. El aire caliente sale del hipocausto a través de tuberías de terracota dentro de la pared. Las tuberías recorren todo el edificio. Se aprovecha cualquier oportunidad para utilizar y mantener el calor. No se desperdicia nada. En el cielo de Roma, las termas de Caracalla debían parecer casi una fábrica moderna, alzándose sobre los árboles y echando humo por las chimeneas. Este edificio tiene algo muy especial, y es que se construyó con una finalidad muy concreta. Tenía que salir bien a la primera porque no habría una segunda oportunidad. Tenía que funcionar el primer día y seguir haciéndolo día tras día. Lo increíble de estos espacios es lo difíciles que son de adaptar y cambiar. 26.000 metros cúbicos de hormigón y 10 millones de ladrillos. Bosques enteros para abastecerlas de combustible. Estas termas funcionaban a escala industrial para llevar a la plebe un servicio de auténtico lujo.
Por un lado, se puede ver como una respuesta muy elaborada, pero sencilla, al problema de la higiene. Cómo mantener a mucha gente limpia e higiénica. Pero lo cierto es que tras las termas subyace una importante idea política, porque lo que están diciendo a la gente es: tú eres uno de los elegidos de los dioses. Cualquiera que fuera ciudadano romano podía permitirse usar las termas, un lugar donde se reforzaba la idea de lo que significaba ser romano, de lo afortunado que eras por formar parte del gran experimento que era Roma. Caracalla no construyó las termas solo por puro altruismo, sino como prueba del poder imperial y también como una forma de tener contenta a la plebe. Como romano, piensa en todo lo que tenías a tu disposición. Agua potable, unas termas magníficas donde podías ir cuando quisieras y también espectáculos por todo lo alto. Para un romano de los siglos I, II y III de nuestra era, no estaba nada mal. No es de extrañar que la gente emigrara en masa a Roma, pero no todos podían vivir en un palacio. Con problemas de espacio, había que encontrar vivienda para los miles de personas que llegaban a la ciudad cada año. Los antiguos barrios residenciales de Roma están ahora enterrados bajo el asfalto. Pero vamos a descubrir cómo los ingenieros romanos convirtieron esta ciudad en una metrópoli de edificios de apartamentos. Donde antaño se alzaba la antigua ciudad de Roma, se levanta ahora la Roma moderna. Los grandes monumentos han sobrevivido, pero las zonas residenciales y comerciales se han perdido para siempre bajo el asfalto. Pero todavía se puede ver cómo vivían los ciudadanos menos acomodados si nos dirigimos hacia el oeste, a la desembocadura del río Tíber. Todo el mundo conoce Pompeya, pero no muy lejos de Roma hay otra ciudad que ha quedado prácticamente intacta. Es la ciudad de Ostia. Era la ciudad puerto de Roma y si nos fijamos en esta imagen por satélite, se entiende por qué se construyó aquí. En el apogeo del Imperio Romano la línea de la costa estaba aquí, así que la ciudad se levantó justo en la desembocadura del Tíber. Y cada semana barcos transportaban río arriba hasta Roma, entre otras cosas, 5.000 toneladas de cereales. Para mover tal cantidad de mercancía se necesitaba muchísima gente. Y por eso construyeron una ciudad. Ostia significa literalmente desembocadura, y esta es la desembocadura del Tíber. Aquí es donde entonces desembocaba el Tíber en el Mediterráneo. Lo que la hace especial es que se trata de una ciudad de clase trabajadora. ¿Cuál fue el máximo número de habitantes que llegó a tener? Probablemente unos 50.000. Son las cifras que se manejan para la época que va desde el siglo I a.C. al III de nuestra era. Y la razón de su buen estado de conservación es que rápidamente entró en decadencia. El puerto se encenagó, había problemas de malaria y sus habitantes la abandonaron. Ahora nos da una idea bastante aproximada de cómo debió de ser Roma durante la época imperial. A Ostia se la tragó el río Tíber. Nadie pudo saquear sus piedras. Nadie pudo construir encima. Aquí Steve puede ver con toda exactitud cómo trabajaban y aprendían los hombres que construyeron Roma. Cuando miras a estas paredes, lo que en realidad ves son los experimentos de los albañiles con la estructura. En este, por ejemplo, se ve que cuando lo construyeron se dieron cuenta de que el empuje de este arco bastante plano es enorme. Y para remediarlo añadieron más estructura aquí, para soportar ese empuje, y más estructura aquí como soporte de la carga vertical. Lo que vemos aquí son pruebas. Los albañiles prueban nuevas técnicas y si estas fallan a pequeña escala y tienen un derrumbamiento, bueno, es un problema, pero relativamente pequeño. Sin embargo, en las grandes construcciones de Roma tenía que salirles bien a la primera, no había margen de error. Creo que podemos decir que esto es una escuela de albañiles donde aprendían el oficio. Mientras él hace eso, nosotros podemos empezar a nivelar estos, ponerlos en pie y demás. Empezaremos con eso. En Luisiana, el profesor Chris Carroll se ocupa de formar a los ingenieros del futuro. Algún día sus alumnos construirán las autopistas, puentes y ciudades de Estados Unidos, pero hoy su objetivo es construir la antigua Roma. Todo empieza a verse más claro y ahora lo van entendiendo mejor. Es la primera vez que la mayoría de ellos hacen algo así. Me parece importante que los estudiantes lo vean, vean cómo progresa el proyecto, qué cuestiones deben plantearse y qué decisiones hay que tomar sobre la marcha. Eso no lo van a aprender en clase.
Significa que tienen la oportunidad de cometer errores importantes. Hay formas de evitar los obstáculos que te encuentras. Es algo con lo que tienes que trabajar. Incluso el profesor Carroll puede equivocarse. A veces cuando le das mal pasa esto. Ningún proyecto se desarrolla exactamente según el plan. Hay que solucionar las cosas sobre la marcha. Hace 2000 años, los constructores de la antigua Ostia se afanaban por dar respuesta a las dificultades que se les presentaban y se enfrentaron a una realidad bien conocida de los arquitectos actuales. Ostia fue una ciudad que experimentó una fuerte explosión demográfica. Aquí venía gente de todas partes a trabajar y necesitaban dónde vivir. Los inversores aprovecharon la oportunidad de un creciente mercado de alquiler, pero alguien tenía que construir las viviendas y además deprisa. Cuando llega la orden de construir un edificio de apartamentos, se tiene que hacer deprisa, porque el propietario del edificio no gana nada hasta que está terminado. Desde el momento que se compra el solar empieza la cuenta atrás. El propietario quiere obtener el máximo rendimiento posible, y la mejor manera de conseguirlo es construir en altura, hasta 5 plantas de altura. Es el primer rascacielos habitado del mundo. Cada edificio podía albergar hasta 200 inquilinos. Al estudiar el trabajo de albañilería, Steve ve cómo pensaba quien lo construyó. Lo más importante de los edificios de apartamentos era alojar rápidamente a la gente. Y lo que vemos es prácticamente un tipo de construcción prefabricada. Creo que aquí están los orígenes de la construcción modular, algo que en la actualidad se da con mucha frecuencia. La construcción contemporánea tiene presupuestos ajustados y fechas de entrega más ajustadas aún. A menudo se trabaja con piezas estándar. Formas, diseños, molduras, accesorios, etc., que se ensamblan como los muebles que se venden en kits de montaje. En Ostia los ingenieros tuvieron la misma idea. Los albañiles que construyeron estas paredes externas repetían la misma construcción día tras día. Usaron muchos detalles estándar, como la curva de los arcos y la colocación de los ladrillos. Pero también introdujeron detalles arquitectónicos estándar, como la línea que marca el nivel del suelo, una pieza de soporte adicional que remarca la esquina del edificio y también la de la calle. Todo esto son indicios de que los albañiles, a pesar de que realizaban un tipo de construcción estándar, tenían inquietudes profesionales. Mire donde mire, Steve ve cómo trabajaban los antiguos ingenieros. Cada edificio cuenta una historia. Y todos en conjunto narran la crónica de una civilización de ingenieros. Cuando paseo por Ostia, todo me resulta vagamente familiar. Tienes la sensación de que es una ciudad moderna. Incluso puedes imaginar la calle principal donde estaban las tiendas a ambos lados y la gente que vivía encima. Había bares y lugares donde la gente iba a comer. Esa sensación de ciudad moderna se debe a que todo está muy pensado. Todo se planificó de principio a fin, por lo que hay muchos elementos que te recuerdan a lo que ves en una ciudad moderna. Porque es una ciudad moderna. Todas las ciudades modernas están en deuda con la arquitectura romana. Y no solo por el diseño, también por los materiales que utilizaron los romanos y que seguimos usando en la actualidad. Porque los romanos inventaron el hormigón y con él la capacidad de construir formas arquitectónicas que hasta entonces habían sido imposibles. El objetivo de nuestro equipo de expertos es descubrir cómo se construyó la antigua Roma. Charlie Luxton descifra los edificios a partir de sus planos. Steve Barrows, ingeniero de estructuras, los estudia sobre el terreno acompañado de la especialista Melinda Hardwig. Y en su laboratorio de campo en Luisiana, el equipo del profesor Chris Carroll se esfuerza por construir con las técnicas de los romanos. Utilizan un invento romano que revolucionó la arquitectura, el hormigón. El hormigón es el material de construcción estructural más importante que existe. Ninguno de los grandes edificios que existen en la actualidad existiría si no hubiera hormigón. Cada año se utilizan en el mundo 7.500 millones de metros cúbicos de hormigón, lo que equivale a 1 metro cúbico por persona. Cuando el ingeniero civil Chris Carroll prepara una mezcla de hormigón, sigue una fórmula que se usó por primera vez hace 2.500 años.
Se puede decir que el hormigón es como una piedra artificial que puedes crear mezclando los materiales adecuados y después dándole la forma que necesites. El hormigón tiene 4 ingredientes básicos. El primero es la grava. Esto es piedra caliza. El ingrediente más abundante de la mezcla es la grava. Puede ser cualquier cosa, desde piedra caliza de cantera a escombros de demoliciones. El segundo material es arena, un material mucho más fino, y una vez mezclado se les llama áridos. Los áridos pueden ser más gruesos, con grava más grande, o más finos, con grava más pequeña. El hormigón facilita mucho las cosas a la hora de construir. Cada componente llega por separado y se mezclan a pie de obra. Ahora solo falta unirlos, y ahí es donde está el gran descubrimiento de los romanos. Del caos y la destrucción de la naturaleza en la península italiana surge el ingrediente que compacta todos los demás. La ceniza volcánica o puzolánica se fue depositando a lo largo de miles de años. Todavía hoy se encuentran importantes filones debajo de Roma. Hasta entonces tenían cal, yeso y escombros, a lo que añadían un poco de agua. Pero cuando los romanos añadieron a la mezcla ceniza puzolánica, crearon algo que era muy fuerte, muy resistente y que podría abarcar distancias muy largas y muy anchas. Cuando miro un edificio romano hecho de hormigón, lo que me resulta increíble es ver que algo que se construyó hace 2000 años con hormigón continúe en pie. Porque hoy tenemos problemas con puentes que se construyeron hace 40 o 50 años, con hormigón que se desprende y se aprieta, entre otras cosas. Pero ver lo que hicieron hace 2000 años y que sigue en pie es increíble. Cientos de kilómetros de acueductos. El enorme Coliseo. Las termas de Caracalla con capacidad para 10.000 personas al día. Nada hubiera sido posible sin el hormigón. Los romanos fueron muy afortunados porque descubrieron este ingrediente mágico. El medio de un proceso de transformación química que permite que este material húmedo y amorfo, cuando se seca en un encofrado, se convierta en algo increíblemente fuerte y sólido que tiene muchísimas ventajas. Lo mejor del hormigón es que se le puede dar cualquier forma. Solo hace falta un molde, rellenarlo de hormigón húmedo y esperar a que se fragüe. Y cuando fragua, queda como un monolito, como un bloque único de material, sin juntas, lo que elimina el problema de que se caigan. Para los romanos significó abarcar mayores distancias, crear formas mucho más complejas de manera más fácil y económica. Y dejar volar su imaginación. Cambió radicalmente la forma de construir edificios. Los romanos comenzaron a experimentar con formas e ideas que hasta entonces no podían ser más que meras fantasías. A 200 kilómetros al sur de Roma, en Baia, está uno de los primeros intentos para construir una de las estructuras más difíciles. Fue aquí donde, en el siglo I de nuestra era, los romanos construyeron una cúpula. Antes de los romanos, había dos formas fundamentales de crear un espacio interior, de hacer un tejado. La primera era con postes y vigas. Básicamente lo que hay es un bosque de columnas, y entre las columnas están las vigas. Lo que determina la distancia entre las columnas es la longitud que puedan alcanzar las vigas. Si es una viga de piedra, tienen que estar bastante cerca. Si es de madera, pueden estar más separadas, pero la distancia entre las columnas sigue dependiendo del tamaño del árbol que puedas conseguir. La segunda forma de hacerlo es crear una cabriada, una simple cabriada para el tejado. Pongamos que hay dos paredes, y entre ellas una cabriada triangular, como las que se ven normalmente en las casas, que dentro no tendría más que traviesas cruzadas. Pero estamos en lo mismo. El tamaño viene determinado por el tamaño de los árboles que se pueden conseguir. Lo que hicieron los romanos fue crear y perfeccionar la cúpula de hormigón. Hace 2000 años, esta estructura, ahora medio sumergida, fue un revolucionario experimento arquitectónico. Lo que me intriga es qué sabían del hormigón. ¿Cuánto tiempo llevaban trabajando con hormigón? Cuando construyeron esto, un par de siglos. Era una técnica que ya habían probado con buenos resultados, pero lo audaz en este caso son las dimensiones de la estancia que quieren cubrir. En las grandes estructuras de hormigón, cuando el hormigón se seca se encoge, con lo que hay contracción por fragüe y grietas.
Pero aquí, en esta estructura, no se ven indicios de grietas. No hay grietas, ¿verdad? Ni una sola grieta radial. Eso demuestra que conocían el hormigón a la perfección y podían utilizarlo para obtener cualquier tipo de forma. Pero construir una cúpula, y quizá esta sea la primera cúpula de hormigón del mundo, representa un nuevo desafío. Este tipo de hormigón no es como el nuestro, no se vierte. En realidad es como construir una pared, solo que ésta se va curvando a medida que sube. O sea que en realidad es como enyesado, como un revocado de hormigón. Sí, y de hecho se da con una paleta. Es increíble imaginar la seguridad que tenían en lo que hacían, ya que tuvieron que poner hormigón encima de una estructura de apoyo de madera. La única forma de construirla tuvo que ser con un bosque de andamios y una cubierta de encofrados de madera. Y después, centímetro a centímetro, colocar a mano y dejar secar el 1.700.000 toneladas de hormigón. Al final llegaba el momento de la verdad. Cuando construyes una estructura como esta utilizando soportes temporales, al final, cuando retiras los soportes, es un momento muy emocionante, ya que tiene que mantenerse en pie. Y si hay algún fallo, se derrumbará. En Baia, cuando quitaron los soportes y la cúpula no se desplomó, los romanos lograron un avance revolucionario: crear un amplio espacio cubierto sin pilares ni columnas. Pero el exterior de la cúpula estaba lejos de ser perfecto. Buena parte de la estructura está bajo tierra porque los ingenieros utilizaron la ladera de la colina como soporte. La cúpula no estaba mal para ser un prototipo, pero los romanos querían algo mucho mejor. Si eran capaces de construir una cúpula que se mantuviera de forma independiente, podrían cerrar cualquier espacio abierto, y las posibilidades serían infinitas. Las ciudades evolucionan. La economía, la moda y sobre todo la tecnología cambian las técnicas de construcción. Hace 2500 años, los romanos inventaron el hormigón, provocando toda una revolución. El hormigón permitió a los ingenieros experimentar con ideas, pesos y formas, y tras generaciones de experimentos, la estructura más difícil de todas, la cúpula. ¿Por qué es tan difícil construir una cúpula? En Luisiana, Chris Carroll y su equipo pronto lo averiguarán. Van a construir su versión del elemento arquitectónico más complejo y perfecto jamás realizado por los romanos, el Panteón. El tiempo está mejorando mucho. Las últimas 2 semanas ha sido bastante malo. Estaba todo totalmente encharcado, pero ahora tenemos 5 días de buen tiempo, así que estamos encantados. Hemos empezado el Panteón y vamos a colocar el encofrado de la pared interior. Ninguna cúpula se mantiene en pie sin una pared de apoyo. Ese es el punto de partida. Mide un radio de 1,20 m desde el centro del círculo. Probablemente lo más difícil y complejo a la hora de construir sea el Panteón. Asegúrate de que está nivelado. Ya debería estarlo, pero asegúrate de que está nivelado. Venga, tú ocúpate de eso. Es una labor complicada. Las distintas piezas del rompecabezas se hacen a pie de obra. ¿Ha salido bien? ¿Ha salido bien? Lo que Tim acaba de traer es la espuma de poliestireno que utilizaremos para bloquear las puertas. Vamos a hacer un arco. En el Panteón auténtico, en la puerta, hay un arco por la parte interior y también hay una parte cuadrada que es lo que ve el público. Pero la forma de transferir la carga en la parte superior de la puerta es con arcos. El molde de la puerta no se puede mover. Tim se encarga de que así sea. Nadie me dijo que hacer el Panteón sería como hacer un sándwich de crema de cacahuete y mermelada. Se hace igual. ¿Cuántos? A ver, D multiplicado por pi, el diámetro es 3,5 por pi, o sea, 9,75, 4,90. Chris termina de hacer sus cálculos justo a tiempo. Ha llegado el hormigón. Mientras nuestro equipo se afana en recrear un edificio que ya existe, cada nueva cúpula romana era un salto a lo desconocido. El ejemplo más radical se encuentra enterrado en un parque del centro de Roma. Antes del Panteón existió la Domus Aurea, la Casa de Oro, un espectacular comedor en el corazón de un inmenso palacio. En la actualidad se están realizando importantes trabajos de restauración y está cubierta de andamios. Imagine entrar en un espacio como este por primera vez.
cuando nunca había visto nada parecido. Es una pieza geométrica pura. Es parte de una esfera, pero como espacio donde estar, como espacio que contemplar, tiene algo increíblemente sencillo y poderoso a la vez. La geometría de este espacio parece bastante compleja. Lo que hay aquí es un octógono. Y a medida que subimos hacia la cúpula, se da una transición gradual desde esas 8 caras a una cúpula. Y en la parte superior lo que hay es una estructura circular totalmente redonda. A primera vista, el edificio no tiene mucha lógica. La cúpula parece estar flotando. Da la sensación de que no debería estar en pie. Lo esencial en la construcción de una cúpula es equilibrar las fuerzas, controlarlas, contrarrestarlas, dirigirlas. Una cúpula siempre tiende a aplanarse. La base de la cúpula siempre empuja hacia afuera, lo que significa que se crea una tensión en el anillo exterior de la cúpula. Una solución posible es con un grueso muro de contención. El resultado es una estructura pesada, pero en la Domus Aurea los romanos querían crear espacio. El diseño de la Domus Aurea es ambicioso. La idea inicial era retirar parte de los soportes en los que se apoyan las cúpulas. La masa del muro continuo de contención se reorienta a 8 puntos equidistantes. Ahora estas paredes laterales resisten el empuje de la cúpula. Así consiguen una estructura que se apoya en los puntos de ángulo del octógono, que son los que soportan el peso de la cúpula. Cuando entrabas en la sala octogonal te quedabas anonadado por la grandiosidad de la sala y también por el ingenio y las ideas que tuvieron para su creación. La vista se te iría hacia arriba, hacia la cúpula circular, y allí verías entrar la luz creando un efecto realmente espectacular. La fuente de luz se conoce como el óculo. Este agujero en el techo no es solo un elemento decorativo, es una genialidad arquitectónica. Mirar a una cúpula con un agujero en el centro es como mirar a un arco al que le han quitado la piedra clave. De manera intuitiva te planteas su estabilidad, y sin embargo alguien tuvo la valentía y la plena confianza para decidir que era posible que la cúpula se sostuviera en el aire. La razón del agujero está una vez más en las fuerzas estructurales. La tensión tiende a aplastar la cúpula por la base, pero por arriba la cúpula tiende a aplastarse contra sí misma. Las fuerzas estructurales son equivalentes y opuestas. Las fuerzas en la parte superior de la cúpula son compresivas, lo que significa que presionan hacia adentro. Y la cúpula, de hecho, el hormigón, tiende a aplastarse por arriba. Si no se derrumba es porque los romanos integraron en la cúpula un anillo de compresión. Se trata de una superficie de 360 grados que recoge el empuje de las fuerzas de compresión. El resultado es que la cúpula se soporta a sí misma. En la Domus Aurea el anillo de compresión está a 9 metros de altura, y los andamios temporales permiten a Steve verla de cerca. Seguramente más cerca de lo que la ha visto nadie desde su construcción en el año 64 a.C. Aquí lo que vemos son los ladrillos que se colocaron dentro del hormigón. Este es el anillo de compresión del óculo. Lo que tenemos son estos ladrillos al borde que forman un círculo de unos 40 centímetros de ancho y tienen unos 60 centímetros de espesor. Son los que forman el anillo de compresión alrededor del óculo. En Luisiana la cúpula de Chris es mucho más pequeña, pero si no se ejecuta con precisión se derrumbará. Este es el anillo de compresión y le estoy poniendo acero corrugado para reforzarla. El acero corrugado es una barra de refuerzo. Estamos construyendo el anillo que después pondremos en el Panteón antes de verter el último hormigón. Chris está listo para dar los últimos toques a la cúpula. En Roma, Steve quiere descifrar la auténtica. ¿Cómo construyeron lo que muchos ingenieros consideran la cúpula más perfecta? El Panteón. En Roma hay cientos de monumentos antiguos, pero para los ingenieros hay una construcción que destaca por encima de todas las demás. Es el Panteón. Para su construcción se mezclaron unas 170.000 toneladas de hormigón. De las canteras egipcias se trajeron por barco 16 columnas enteras de granito de 12 metros. Tardaron 7 años en construirlo y lleva 1900 años en pie.
Es extraordinario porque es la cúpula de hormigón no armado más grande de la antigüedad y también el monumento mejor conservado de la época. También es la culminación de siglos de experimentación. Cuando se construyó, los muros exteriores eran de un blanco resplandeciente y el tejado estaba revestido en bronce. Por eso, la gente recorre miles de kilómetros para ver el Panteón. Mira las dimensiones de la cúpula. El interior tiene la misma altura que la Estatua de la Libertad, 43 metros desde el suelo a la punta de la cúpula. Lo que hace que el Panteón sea una obra arquitectónica tan extraordinaria es su sencillez. Es una forma pura. En planta, es un círculo de 55 metros de diámetro. Y en sección, es una construcción de 55 metros de altura, con una cúpula en la mitad superior. La razón de ser así es poder encajar una esfera perfecta en su interior. Para el ojo humano, esta forma tan sencilla, una forma geométrica pura, resulta increíblemente agradable y gratificante. Si le quitamos toda la decoración, básicamente estaremos en el interior de una obra perfecta de matemática aplicada. La razón de ser del Panteón es este increíble espacio interior. Es un edificio increíble. Lo más increíble son las soluciones estructurales. Él mismo cuenta su propia historia. La cúpula es la mitad de ancha que la cúpula del Capitolio en Washington. Mide 43 metros y está hecha de hormigón no armado. Esta es la gran genialidad del Panteón. La cúpula pesa 5.000 toneladas. No está enterrada en una colina ni tampoco rodeada por un palacio. Se alza sola en el centro de la ciudad con el único soporte de una pared circular. Lo que hay aquí es un peso increíble que descansa sobre el nivel de los arcos y que, al hacerlo, genera grandes fuerzas verticales. Estas se tienen que transmitir a los cimientos mediante muchas estructuras, pero que los romanos escondieron maravillosamente en las paredes. El peso recae sobre 8 puntos fuertes o contrafuertes que son los verdaderos forzudos. Esto significa que la distancia entre ellos se puede abrir. Se convierten en espacio útil alrededor de todo el perímetro, lo que da la sensación de que esta cúpula inmensa se apoya en una estructura muy ligera. Es una decisión valiente, retirar todas las partes de la estructura que no son necesarias. Pero solo se puede hacer porque los ingenieros estaban seguros de que el peso no recaía sobre las paredes y estaba canalizado hacia los puntos fuertes. Un experto puede ver cómo se hizo. En la parte exterior, vemos cómo algunas de las estructuras internas se asoman por la superficie. Estos son enormes arcos de descarga de 15 o 20 metros. Esta estructura es mucho más fuerte que una pared de ladrillos normal. Los arcos están construidos dentro de la pared. Si no existieran, si no recorrieran todo el tambor sobre el que se asienta la cúpula, ésta se habría derrumbado. La función de estos arcos de descarga es transmitir las enormes fuerzas de compresión de esta gigantesca estructura hacia abajo, a esos contrafuertes, y proteger las zonas más débiles de la estructura en la parte inferior. Que el Panteón parezca sencillo se debe a la gran complejidad de su diseño. Fue construido por hombres con recursos ilimitados que conocían bien este tipo de edificación. Chris Carroll, aunque es doctor en ingeniería, no ha construido nunca nada como eso. Esto es con diferencia lo más complejo que he construido nunca. Además, con el Panteón tienes que tener en cuenta muchos aspectos diferentes. Nosotros lo hemos hecho solo con el encofrado. Así hemos creado la forma del arco. Los carpinteros de Chris han hecho un molde de madera para contener el hormigón. Las paredes del Panteón tienen 30 metros de altura. Pero aquí el plan es colocar la cúpula a 1 metro del suelo. Tiene buena pinta. Chris ha simplificado el diseño.
Aquí no hay contrafuertes, solo un grueso muro continuo. Dale, Henry. Dale así y harás más palanca. La técnica utilizada por los romanos consistía en construir dos superficies de ladrillo y a medida que avanzaban rellenarlas de hormigón. Una pared de estas dimensiones no presenta dificultades, pero la cúpula sí. Una cúpula es básicamente un arco tridimensional y todo ello tiende a comprimirse en la parte superior. Esta cúpula necesitará el soporte de una gran cantidad de madera. Durante su construcción, el interior del Panteón tuvo que ser un bosque de andamios. Lo cierto es que ningún ingeniero actual construiría una cúpula tan grande como la del Panteón sin utilizar reforzamientos de metal. Pero los romanos solo tenían hormigón, lo que sin duda aguzó su ingenio. El centro de la pared es de hormigón, pero los áridos cambian con la altura. Los áridos van siendo cada vez más finos en toda la cúpula. Además, la cúpula está hecha a capas como una tarta. El truco está en manipular la mezcla de hormigón. Cerca de la base se usa una piedra pesada, el travertino. Después cambia. Se va haciendo progresivamente más ligero hasta que en la parte superior se hace con piedra pómez, una roca volcánica porosa llena de aire. Además, el espesor de la pared de la cúpula también se reduce, desde un grosor de 6 metros en la base a poco más de 1 metro en el óculo. La solución es la siguiente. Cuando necesitan masa para gravedad es gruesa y pesada en la base, pero cuando tienen que cubrir superficies amplias la hacen mucho más ligera. Sin duda es una solución muy inteligente a los problemas estructurales. La cúpula del Panteón es una obra maestra de precisión que se mantiene en pie desde hace 19 siglos. La réplica de Luisiana es nueva, mucho más pequeña y bastante más sencilla. Pero las dos se han construido siguiendo los mismos principios. ¿Aguantará este diseño? Creo que sé cómo va a fallar. Pero ya veremos, las cosas no siempre salen según los planes. Steve Burrows, ingeniero de renombre internacional, está en Roma. Ha visto algunos de los monumentos más espectaculares de la antigua Roma, y también cómo se construyeron. Pero hay una estructura que sobresale por encima de las demás, la que los ingenieros consideran el nova más arquitectónicamente hablando. Es la gran cúpula del Panteón. Para mí, el Panteón es la obra cumbre de la arquitectura romana. Entonces era imposible construir un edificio de esas proporciones geométricas y superar lo que hicieron los romanos al construir el Panteón. Chris Carroll, ingeniero civil, ha construido su primera cúpula. Lo ha hecho utilizando las técnicas romanas con un encofrado de madera y rellenándolo de hormigón. Quiere ver cuánta presión puede soportar una cúpula como la del Panteón. Y hay una cosa que le preocupa. ¿Es la mezcla lo bastante buena como para emular la obra de los romanos? Los romanos utilizaban cenizas volcánicas para crear un material extremadamente fuerte. Chris tiene que comprobar la calidad de su trabajo. Toma una muestra y la deja fraguar. ¿Es sólida? Hay una forma fácil de averiguarlo. Esta trituradora puede ejercer una fuerza de 14 toneladas por centímetro cuadrado. La mejor manera de determinar la fuerza del hormigón es hacer una prueba. Chris quiere saber de qué está hecho el hormigón. Así que aplica cada vez más presión. Las muestras soportan fuerzas mucho más altas de las que él esperaba. Solo explotan al ser sometidas a un peso tremendo. Queda claro que si la estructura de Chris falla, no será por culpa de los materiales, lo que significa que puede comparar el comportamiento de su cúpula y la del Panteón. Este es nuestro Panteón a una escala de 1 a 18 del auténtico Panteón romano. Seguramente es lo más difícil que he tenido que construir, pero también lo más interesante. Tenemos curiosidad por saber cuánto peso puede soportar la cúpula, así que vamos a hacer una prueba. Chris ha copiado los elementos clave del diseño del Panteón. ¿Qué resistencia tiene una cúpula hecha con esta técnica?
Empieza con una plataforma de madera para asegurar que la carga se distribuye de forma equitativa. Después coloca encima 1.800 kilos, como un coche pequeño. 2.300 kilos, más como un sedán ranchera. De momento llevamos 7.600, vamos a poner otros 1.200. Más peso. La carga que hay en este momento sobre la cúpula pesa casi lo mismo que la cúpula. Sin embargo, no se cae. Ahora lo peligroso es la altura de los bloques. Hemos intentado romperla, pero hemos amontonado una altura de 3 metros de bloques de hormigón y no ha cedido. Chris tiene que parar por temor a que se caiga la torre de hormigón. Ahora está bastante claro por qué el auténtico Panteón continúa en pie cuando otros edificios han desaparecido. Esto me hace pensar que los romanos sabían perfectamente lo que hacían. Una cúpula es una estructura muy fuerte, y eso se ha visto en los casi 8.000 kilos que le hemos puesto encima. La cúpula es una de las estructuras más difíciles de construir, pero si está bien hecha, no hay nada más resistente. Durante casi 1900 años el Panteón no tuvo rival arquitectónico. Fue necesaria la tecnología del siglo XX para lograr un avance significativo respecto a lo que hicieron los romanos. Si pensamos en las cúpulas actuales, podemos poner hormigón armado, postensado para hormigón armado, usar estructuras cableadas y materiales mucho más ligeros como tejidos para crear cúpulas enormes. Hoy en día la tecnología ha avanzado mucho desde la época romana, pero lo que hicieron en el Panteón también supuso un gran salto desde la primera estructura en valla. Solo la antigua Roma podía haber construido estos edificios. Con la inmensa riqueza amasada gracias a sus conquistas y el expolio, los arquitectos no tenían que preocuparse por los costes. Cuando pienso en el legado de Roma, pienso en la ambición imperial, en la ingente cantidad de recursos a su disposición, y veo cómo influyeron en la arquitectura romana. Pero Steve Burrows, un ingeniero que ha construido también grandes monumentos, sabe que hay algo más. Sí, tenían recursos ilimitados, pero también se fijaron metas muy ambiciosas. Las dos cosas que más me sorprenden sobre la ingeniería romana es que no hay tanto revolución como evolución. Fueron mejorando con el tiempo. Lo que he visto son conocimientos que se pasaban de padre a hijo, de generación a generación. Y cuando ves un edificio como el Panteón, lo que tienes ante ti es la perfección personificada. Porque en ningún momento dejaron de mejorar y avanzar. Lo segundo es la combinación de ambición y oportunidad. A los romanos no les frenaba la economía y desde luego tampoco les frenaba el miedo. Y cuando querían construir algo, lo hacían. Chris y su equipo han construido un acueducto, una grúa y una cúpula. Han atisbado las dificultades a las que se enfrentaron los hombres que construyeron Roma. ¿Volvería a hacerlo? Claro que sí. Ha sido una experiencia increíble y desde luego me ha hecho sentir un gran respeto por lo que hicieron los ingenieros romanos hace 2000 años. En la época dorada de Roma se combinaron una serie de factores que pocas veces se ha repetido después. Los arquitectos de la ciudad tuvieron la oportunidad, los conocimientos y el valor para dar nueva forma a su mundo. Entonces no sabían que su imperio se desmoronaría y que estas estructuras serían lo único que quedaría de él. Símbolos de un gran poder. Pruebas de su genialidad arquitectónica. Volvemos en 4 minutos.